Bueno, este es el primero de los 3 vídeos que vamos a hacer sobre los invertebrados, que recordar que los invertebrados están dentro del reino de los animales. Vamos a ver primero las características generales de los animales, luego vamos a ver las características generales de los invertebrados y dos de los grupos, el grupo de poríferos y el de los celenterios sonidarios. En los diferentes grupos, como veréis, hay unos vídeos que os dejo por si queréis ver en casa y que veremos algunos fragmentos también en clase para que veáis a los animales en su estado natural realizando sus funciones vitales, que creo que es interesante también para entender de qué estamos hablando. Características de los animales. Ya deberíamos de saber que están formados por células eucariotas, que son pluricelulares, tienen siempre más de una célula. Si es solo una célula, estamos hablando de protozoos dentro del reino de los protoctistas. Luego tienen una nutrición heterótrofa, necesitan alimentarse de otros seres vivos para obtener su materia y a partir de esa materia la energía, y forman tejidos, tienen células especializadas con diferentes funciones. De forma científica se les conoce como metazoos, ¿vale? Si leéis alguna vez metazoo, está hablando de un animal. La mayoría presentan, los tejidos se agrupan formando órganos y los órganos se agrupan formando sistemas complejos. Todos ellos tienen algún tipo de reproducción sexual y en los grupos más sencillos vamos a ver también que hay reproducción asexual. Y además otra de sus características generales es que en algún momento de su ciclo vital, es decir, en algún momento de su vida, tienen la capacidad de desplazarse, ¿vale? Se pueden mover, aunque luego se pasen el resto de su vida en un sitio fijo, en algún momento de su ciclo vital, de su existencia, se pueden desplazar. Aunque en la taxonomía, recordad, la ciencia que clasifica a los seres vivos, se usa otra clasificación, nosotros a nivel pedagógico, para darlo en clase, vamos a usar la clasificación de vertebrados e invertebrados, que no es totalmente científica, pero como es lo que se ha usado siempre para explicar los animales, que pensamos que es más fácil que así entendáis lo que os queremos contar. Características de los invertebrados. Pues quizá la característica fundamental es que son de muchísimos tipos y hay muchísimos individuos de cada tipo. O sea, son animales muy abundantes y muy diversos. Y son muy diversos porque es un grupo que se crea por exclusión. Exclusión significa que los que no cumplen una condición, pues se van a ese grupo. Y los invertebrados son un grupo que tienen la no condición, es decir, no cumplen, no tienen columna vertebral ni médula espinal. Los que tienen columna vertebral y médula espinal se van al grupo de los vertebrados. Sin embargo, el grupo de los invertebrados son todos los animales, es decir, todos los organismos formados por células eucariotas, que son pluricelulares, que tienen tejidos y que tienen nutrición heterótrofa, pero no tienen ni columna vertebral ni médula espinal. ¿Vale? Eso significa clasificar por exclusión. Como no cumplen esa condición, pues lo meto en un grupo y agrupo a todos esos seres vivos que son muy diversos. Incluyen los caracoles, pulpos, arañas, esponjas, medusas, un montón de seres que no tienen prácticamente nada en común, salvo no tener ni médula espinal ni columna vertebral. Vamos a ver 7 grupos: poríferos, celenterios sonidarios, platelmintos, anélidos, moluscos, equinodermos y artrópodos. La mayor parte de ellos, hay muchos individuos que viven en el agua, aunque también hay muchos terrestres. Y en este vídeo vamos a hablar de los dos primeros, de los poríferos y de los celenterios. Los poríferos, las esponjas. Aquí tenéis una imagen de una esponja. Son, aparte de las que usamos para la ducha, pues son unos seres vivos que viven normalmente en el mar y que se alimentan por filtración. Vamos a ver sus características principales. Como os decía, son animales acuáticos. El 99% son de agua salada, salvo alguna excepción que viven en zonas que tienen agua salada y dulce. Y tienen una característica que os cuesta un poco ver, que es la simetría radial. Simetría radial significa que si yo corto al individuo, ¿vale? Aquí tenemos una esponja, le corto con un plano en una dirección, en cualquiera de las direcciones, me salen dos individuos iguales, dos copias iguales, dos mitades iguales, ¿vale? O sea que si lo puedo cortar y me da dos partes iguales en cualquier dirección, se le llama simetría radial. Vamos a ver que hay otro tipo, que es la bilateral, que es la que tenemos más o menos los seres humanos, que es solo en un plano en el plano axial, de arriba abajo. Pero los poríferos, las esponjas, las puedo cortar en cualquier dirección del espacio y me quedarían dos piezas iguales, dos partes iguales de la esponja. Se alimentan por filtración. ¿Qué significa eso? Pues que van recogiendo las cosas que hay disueltas en el agua. Restos de seres vivos, plancton, gambitas, todo lo que hay en el agua que pasa por su cuerpo, ellos lo cogen con sus células y lo usan para alimentarse.
Son los animales pluricelulares más sencillos que existen en el planeta, por lo que no tienen órganos ni sistemas. Sí que tienen tejidos, ¿vale? Sí que tienen células especializadas, pero todavía no tienen ni órganos ni sistemas complejos. Y tienen unas células muy importantes en las esponjas que son los coanocitos. Son estas células de aquí que tienen una corona de cilios que hacen que ayudan a expulsar los restos de la digestión celular, atraen el agua para atraer a la materia orgánica para que la célula lo pueda coger y además mueven el agua a nivel organismo. Lo vamos a ver mejor. Aquí tenéis el vídeo y aquí en esta imagen se ve muy bien los coanocitos que mueven no solo el agua, no solo para coger los restos de materia orgánica, sino también para generar unas corrientes para que el agua atraviese todo el organismo. Entonces son los encargados de coger la comida y a partir de aquí ya le pasan materia y energía al resto de células de la esponja. Aquí tenéis un detalle también de un coanocito. Estos serían un montón de pelitos, no es una cosa continua. Y entonces aprovechan para atraer las partículas de las que se va a alimentar, las digieren y luego eliminan los restos. Bien, vamos a ver también un poco sobre su reproducción. Tienen la posibilidad de tener reproducción sexual. Cuando tienen reproducción sexual lo que hacen es soltar los gametos, los óvulos y los espermatozoides al mar y ver si se encuentra con algún otro óvulo o espermatozoide de la misma especie y entonces generan un nuevo individuo que se mueve un poquito y cuando encuentra un sitio, cuando cae en un sitio donde puede crecer, empieza a desarrollarse, ¿vale? Eso es la reproducción sexual. Dos individuos, suelta cada uno sus gametos y si se encuentran en el agua forman un nuevo individuo. Sin embargo, también pueden hacer reproducción asexual y la hacen por gemación. Gemación lo tenemos aquí, tenemos una esponja, genera lo que llamamos una yema, que es una copia de sí mismo pequeñita, y cuando ya la ha formado la suelta y esta se mueve un poco y si cae en un sitio adecuado empieza a crecer. ¿Vale? Gemación. Tenemos un organismo que genera una copia idéntica de sí mismo, o sea, solo está involucrado un ser vivo y da lugar a un clon, a una copia idéntica de la esponja madre. Y algunas curiosidades, pues que han sido usados para la ducha. Como veis aquí, las esponjas naturales se llaman, suelen ser bastante caras y se usan para lavarnos porque tienen un esqueleto blando y es más o menos agradable, pero ahí la inmensa mayoría de ellos tienen dentro de su cuerpo lo que se llaman unas espículas. Aquí se ve en el dibujito, son unos cristales de calcio o de silicio, unos cristales que son duros y que hace que el resto de los seres vivos no se las quieran comer. Porque comerte una esponja con espículas es como comerte un bocadillo de clavos, ¿vale? Te estás clavando todo el rato cachitos de cristal, entonces no tiene ningún interés. Además no tienen grasas, no tienen buenos nutrientes, o sea que las esponjas han sobrevivido principalmente porque nadie se las quiere comer. Pero bueno, esto no deja de ser una curiosidad, lo importante es lo que hemos hablado hasta ahora. El segundo grupo, los celenterios, que también se conocen nidarios. Incluye las medusas. Bueno, esta es una calavera portuguesa que es una medusa muy peligrosa y que está formada por varios organismos, no solo la medusa. También incluye las anémonas y los corales. Las anémonas y los corales se denominan pólipos, ¿vale? Entonces, tienen dos nombres, celenterios o nidarios. También son animales acuáticos y la inmensa mayoría igual de agua salada. Les pasa como a las esponjas, tienen simetría radial. Si yo corto a una anémona o a un celente o a una medusa con planos que atraviesen el centro del animal en cualquier dirección, me va a dar dos cachos iguales de la medusa o del pólipo. ¿Vale? Simetría radial como las esponjas. Son depredadores y son depredadores bastante buenos porque tienen unos tentáculos con veneno que atrapan a sus presas bastante fácil. Y es para atrapar a sus presas y echar ese veneno tienen unas células especiales llamadas nidocitos, ¿vale? Teníamos por un lado en las esponjas los coanocitos y aquí tenemos los nidocitos, que cuando están en contacto notan, ¿veis? Aquí lo pone el disparador, esta parte de la célula nota que se acerca un pez, suelta un arpón y le inyecta el veneno. Y el pobre pececito, pues ala, listo, se va a comer. Entonces los nidocitos son los encargados de la depredación en las medusas y en los pólipos, ¿vale? En el grupo de los celenterios. Y en su forma es principalmente una boca y dentro tienen una boca ano, porque es un único orificio por donde entra la comida, pero también salen los desechos, y luego una cavidad gastrovascular.
¿vale? Una cavidad donde entra el pececillo que han capturado, la gamba o lo que sea, y lo digiere, lo aplasta y a partir de ahí las células de alrededor lo absorben para sacar la materia y la energía. Y las esponjas no tienen y los nidarios tienen un sistema nervioso muy primitivo, ¿vale? Ya pueden percibir alguna información del entorno y organizar su movimiento, pero es un sistema nervioso muy primitivo. Os dejo también dos vídeos por si tenéis interés y los queréis ver y como os decía veremos algún cachito en clase. Y aquí tenemos las dos formas vitales que presentan los celenterios. El pólipo y la medusa es lo mismo. Lo que tenemos que pensar es que una medusa es un pólipo puesto al revés, ¿vale? La boca del pólipo está en la parte superior y la boca de la medusa está en la parte inferior. Luego comparten la misma estructura interna, una cavidad gastrovascular, donde tiene lugar una pequeña digestión y los tentáculos alrededor de la boca. ¿Vale? Las tres partes principales, aquí hay muchas, el ectodermo, endodermo, mesoglea, no necesitáis saberlo. Sí que tienen una boca, tentáculos y una cavidad gastrovascular, ¿vale? La boca para entrar y salir la materia, la cavidad gastrovascular para digerirlo y los tentáculos para cazar. Tipo de reproducción. Pues tienen un tipo de reproducción sexual, algunos que lanzan como las esponjas, los gametos al medio, yo suelto mis espermatozoides, si algún pólipo femenino suelta sus óvulos y se encuentran, pues tenemos un nuevo ser vivo. Pero es poco eficiente. Y hay otras especies que tienen un ciclo de vida complejo, ¿vale? Que tienen una fase de crecimiento que tienen forma de pólipo y cuando tienen que reproducirse se cambian de forma y pasan a ser medusas. Ahora lo vemos en un dibujo que se ve muy bien. ¿Vale? Y esos serían los dos tipos de reproducción sexual. Una a lo loco, suelto los gametos a ver si hay suerte, y otra más especializada, que formo un nuevo organismo para que se reproduzca. Me transformo, tengo una metamorfosis y me transformo buscando la reproducción. Y tienen también la posibilidad de hacer reproducción asexual, que es muy típico de los corales, que forman colonias. Por gemación, como pasaba por las esponjas. Aquí tenemos un pólipo, genera un mini pólipo, y cuando lo ve suficientemente grande, le separa del cuerpo del organismo progenitor, se mueve un poquito y si encuentra un sitio adecuado empieza a crecer y a cazar. ¿Vale? Aquí tenéis también unas anémonas que están juntitas porque seguramente sean clones, ¿vale? Sean todo el rato el mismo organismo. Acordaros que la reproducción asexual necesita solo un organismo, mientras que la sexual necesita dos. Y lo que os decía, los ciclos de vida complejos, cuando se forma un ser vivo nuevo de esta especie, se mueve un poquito y encuentra un buen sitio. Allí empieza a crecer y cuando ya ha alcanzado la madurez, el proceso de estrobilación forma una especie de medusas que son las que buscan pareja para reproducirse, ¿vale? Que son las que sueltan los espermatozoides cuando encuentran a una medusa del otro género para poder tener pues pequeños pólipos que empiezan otra vez el ciclo, ¿vale? O sea que tenemos una fase de crecimiento en forma de pólipo y una fase reproductora en forma de medusa. Estas formas de vida son bastante complejas y se denomina estrobilación. Que sepáis que existe, pero... O sea, y sí que sepáis que los nidarios tienen estas características. Bien, vamos a ver los tipos principales de nidarios. Tenemos tres. Tenemos las medusas, que son las que van flotando en el mar y tienen un poquito de capacidad de natación. O sea, pueden nadar un poquito, pero muy poco. En general van arrastradas por la corriente. Luego tenemos las anémonas, que son los que son pólipos, con forma de pólipo, es decir, la boca en la parte superior, fijos al sustrato, pero que no forman esqueleto calcáreo ni nada. Se ven bastante en las costas españolas. Y luego tenemos corales, que son también del tipo pólipo, es decir, la boca en la parte superior, pero que durante su ciclo de vida forman un esqueleto, un exoesqueleto calcáreo. ¿Vale? Y eso da lugar a los arrecifes de coral, porque forma una roca de caliza de colores que suele ser muy bonita y en las zonas de los mares cálidos forman grandes arrecifes, pero que están en peligro de extinción por el cambio climático y por el exceso de uso de los recursos naturales. ¿Vale? Y los corales han tenido tanto éxito en el planeta, han tenido tanto éxito evolutivo porque forman una simbiosis con algas microscópicas. El coral, el pólipo lo protege y el alga microscópica da lugar a la comida. Muy parecido a lo que son los líquenes, ¿vale? Que el alga produce la comida y el hongo le protege. Pues aquí es un pólipo el que la casa y protege la alga y la alga la que produce el alimento. Pues hasta aquí este primer vídeo. Tendremos otro para Navidad y otro para después de Navidad.
Un saludo.